25 increíbles usos del agua oxigenada que no conocías. El agua oxigenada es conocida como remedio para curar heridas, pero tiene muchos más usos que no imaginas. Es probable que alguna vez hayas tenido un encuentro doloroso con el agua oxigenada, en especial de pequeño. Pues es la herramienta mágica de las abuelas para curar heridas, aunque todos sabemos que arde un poquito cuando se la aplica. Sin embargo, no solo sirve para eso. El agua oxigenada tiene tantos usos increíbles que diremos 7 usos para la salud, 4 usos para la belleza, 11 usos para el hogar y también 3 usos en la cocina que después de ver este video querrás salir corriendo a comprarla. Pero antes anota y pon mucha atención hasta el final. Agua oxigenada en el hogar. El agua oxigenada también es ideal para tener siempre cerca a la hora de realizar la limpieza de la casa, puesto que es un producto natural, barato y de alto rendimiento. Estos son algunos usos que puedes darle. Número 1. Limpiar el baño. El baño es uno de los lugares de la casa en los que se acumulan hongos y bacterias con más frecuencia, debido a que suele ser un ambiente ideal para que este tipo de microbios proliferen. Es por eso que la limpieza del baño es fundamental, y no solo de manera superficial. Es importante desinfectarlo bien, y el agua oxigenada es ideal para ello. En particular, sirve para higienizar la ducha, la cortina de baño, los azulejos, el inodoro y los grifos. Solo necesitas incorporar 2 tapones de agua oxigenada en un pulverizador lleno con agua destilada tibia y comenzar a limpiar. Número 2. Eliminar ácaros. Los ácaros son pequeños parásitos que pueden acumularse en rincones de la casa, en ropa que ha estado mucho tiempo guardada y, en general, en cualquier espacio que acumule polvo. Pueden generar muchas enfermedades y, sobre todo, alergias. Por eso es importante eliminarlos. Si crees que hay ácaros en algún sector de la casa, deberías usar una mezcla de 50-50, agua oxigenada, sobre la zona para que desaparezcan. Número 3. Limpiar el cepillo de dientes. Si deseas poder dejar bien limpio tu cepillo de dientes, solo debes sumergirlo en agua oxigenada entre uso y uso. Así mantendrás alejados a los gérmenes. Número 4. Limpiar cristales. Los cristales a veces pueden ser difíciles de limpiar, y siempre terminamos recurriendo a productos industriales. Sin embargo, es más fácil de lo que parece. Sí, solo necesitas un poco de agua oxigenada para hacer un limpiador casero potente. Si utilizamos una mezcla de peróxido de hidrógeno y agua a partes iguales, habremos creado un limpiador de cristales muy potente que dejará vidrios y espejos como nuevos. Número 5. Usar con el lavavajillas. Si quieres que tu vajilla quede perfectamente limpia, esta es una opción genial. Pues aunque tengas lavavajillas, sabrás bien que las cosas no siempre quedan como esperas. La mejor solución es echar un pequeño chorro de agua oxigenada en la caja de lavado y verás que tus platos quedarán relucientes. 6. Eliminar malos olores. ¿Hay algo peor que tener malos olores en casa? Con agua oxigenada puedes acabar con el problema enseguida. Solo necesitas usar una solución de 440 ml de peróxido de hidrógeno, con 2 cucharadas de bicarbonato de sodio y jabón para platos. Eso deberás aplicarlo a cualquier espacio u objeto con mal olor, y descubrirás que cambia enseguida. 7. Desinfectar juguetes de los niños. Ya sabemos que los juguetes de los niños suelen estar en permanente contacto con el suelo o superficies que no están del todo limpias. Por eso, una buena idea es desinfectarlos regularmente. Eso no tiene que ser un proceso engorroso. Puedes hacerlo con un paño humedecido con agua oxigenada todos los días. 8. En el jardín. Muchas veces por culpa de la humedad, los hongos comienzan a apoderarse de nuestro jardín. Para evitarlos, es posible usar una mezcla a base de agua oxigenada. Para hacerla, usa una botella de 4 litros. Llénala y vierte media taza de agua oxigenada en ella. Luego, riega tus plantas con esta solución para evitar que las raíces puedan sufrir la aparición de hongos o puedan pudrirse. 9. Blanqueador de ropa. Como una alternativa al blanqueador, el agua oxigenada se puede utilizar para blanquear la ropa blanca. Solo hay que añadir una taza de la solución a la ropa en remojo. El agua oxigenada es ideal para quitar manchas difíciles, pero en especial las de sangre. 10. Manchas de humedad en casa. ¿Tienes humedad en casa?
puede ser mala para la salud, más allá del daño estético. Para quitarlas por completo haz uso de agua oxigenada. Así, no solo limpiarás, sino que también desinfectarás la zona de la pared por completo. 11. Antipiojos y antipulgas. Este tipo de parásitos, además de ser molestos, son contagiosos. Rápidamente se propagan por toda la casa. ¿Cómo pararlos? Pues con agua oxigenada, claro. Simplemente se echa sobre el pelo, se deja actuar un momento, y se enjuaga. Verás grandes resultados. Cuidado. Si vas a hacer esto, debes saber que el agua oxigenada puede decolorar tu cabello. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que puedas ver cada vez que suba contenido como este. No te pierdas los mejores usos para la belleza, usando el agua oxigenada a continuación. Agua oxigenada para la belleza. Tips que tienes que saber. No solo es aliada en la salud y la casa. El agua oxigenada también es muy utilizada en el rubro de la belleza, y estos son algunos de sus usos. 12. Manchas en la piel. El agua oxigenada es un gran aliado para eliminar manchas en la piel. Utilizarla de forma habitual puede dar resultados en solo 2 semanas. Para ello deberías aplicarla directamente sobre la mancha usando un algodón. 13. Limpiar las axilas. Del mismo modo, este producto puede ayudarte a limpiar las manchas oscuras que se generan en las axilas, causadas por la mezcla de desodorantes y sudor. Debes aplicarla del mismo modo que mencionamos en el punto anterior, teniendo en cuenta que también te servirá para evitar el mal olor en la zona. 14. Aclarar el cabello. Quizá esto lo has hecho en algún momento de tu vida, porque es fácil y eficiente. Si usas una mezcla de 50% peróxido de hidrógeno al 3% con 50% de agua común, y lo aplicas en el cabello en forma de spray, conseguirás poco a poco ir aclarando el cabello de forma natural. No por nada muchos productos para teñir el pelo utilizan el agua oxigenada como ingrediente. Eso sí, no debes pasarte de la raya al usar agua oxigenada en el cabello, porque este puede perder suavidad y fuerza. 15. Baño rejuvenecedor. ¿Te encanta darte largos baños detox? ¿Ahora tienes un nuevo ingrediente que añadir? Si echas 2,4 al 3% de peróxido de hidrógeno dentro de una bañera o tina de agua caliente, lograrás que el baño sea mucho más depurador. Además, te quedará la piel increíble. Usos de la agua oxigenada en la cocina. Son pocos pero muy útiles. 16. Desinfectar y purificar frutas y vegetales. No siempre las frutas y verduras vienen listas para comer, y siempre es mejor idea desinfectarlos antes de comer. Para ello, limpia tus ingredientes añadiéndolos en agua fría mezclada con un vaso de agua oxigenada. No tienes que hacer nada más que dejarlos reposar por unos 20 minutos. Lograrás limpiar todas las impurezas y posibles químicos agrícolas de tus verduras y frutas. 17. Conservar ensalada. A veces necesitas guardar la ensalada, pero nunca logras que quede bien. Un toque de agua oxigenada puede ayudarte. Solo debes añadir una cucharadita a los restos de ensaladas que no hayas podido comer, y después tapar el recipiente con papel de film. Lograrás conservar la ensalada mucho mejor. 18. Limpieza. Grasas difíciles de quitar de la mesa, mesada, cubiertos. Usa agua oxigenada. Es lo mejor que puedes usar después de comer para asegurarte de que todo haya quedado impecable para el otro día. Finalmente, si has llegado hasta aquí, te felicito. Estos son los usos principales del agua oxigenada en la salud. 19. Eliminar hongos de los pies. Lo que se llama pie de atleta es una infección de los dedos de los pies, tan común como desagradable. El agua oxigenada puede ser un remedio natural perfecto para combatir este problema. Solo debes mezclar 50% de agua común, si es mineral, tanto mejor, con 50% de agua oxigenada, y remojar tus pies en esa mezcla cada noche durante unos 10 minutos. Verás resultados increíbles. 20. Descongestionar la nariz. Muchas veces nos encontramos con congestiones nasales que no nos permiten respirar adecuadamente. Además de ser muy molesto, si esto se vuelve crónico también puede perjudicar la salud. En general, esta congestión se da por infecciones en la mucosa,
Con agua oxigenada puedes hacer un spray casero que te permitirá descongestionar la nariz y respirar mucho mejor. Para ello, solo debes mezclar una cucharada de peróxido de hidrógeno en un pequeño vaso de agua. 21. Enjuague bucal. Imagina que siendo un poderoso desinfectante, es ideal como enjuague bucal. Además de eliminar bacterias y evitar la aparición de caries y otros problemas de salud bucal, también se utiliza especialmente para tratar las heridas de la boca, como las aftas. Para preparar este enjuague debes echar un chorrito de peróxido de hidrógeno en medio vaso con agua. 22. Dolor de muelas. El mismo enjuague anterior también puede usarse si tienes dolor de muelas. Eso sí, no debes pensar que el agua oxigenada es un analgésico. En cambio, como tiene la propiedad de acabar con virus y bacterias, si alguno de ellos es lo que está provocando el dolor, posiblemente se irá a los pocos días de usar el enjuague bucal. Si no afloja, debes consultar con un dentista. 23. Realizar un enema. Si estás pensando en realizarte un enema o limpieza rectal en casa, una forma de hacerlo simple y eficiente es mezclando una cucharada de agua oxigenada al 3% en un litro de agua tibia. 24. Desinfectar lentillas. Si usas lentillas, lentes de contacto, es probable que las hayas usado alguna vez. Y si no, deberías empezar hoy mismo, porque el agua oxigenada es el mejor producto para desinfectar las lentillas sin hacerles daño. Número 25. Déjame saber un uso que no mencione en los comentarios. Me gustaría que compartieras de dónde eres, y no te olvides de darle un dedito arriba si te gustó el contenido.